corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Es una gran dicha estar nuevamente contigo y los tuyos en tu propio lugar preferido. En este segmento de Descubra la Biblia, donde abrimos las Sagradas Escrituras y estudiamos profecías del tiempo del fin. Bueno, en esta serie de Daniel, continuamos en este momento con el título El lente profético. La verdad que se necesitan los lentes espirituales para compenetrarse en el estudio de la Biblia. Solo la visión que Dios nos da puede descifrar los puntos claves de la profecía para el tiempo del fin. Ahora, veamos un poco en síntesis qué es lo que estaba ocurriendo. En primer lugar, el profeta Daniel habla en primera persona en el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. En los otros capítulos se habla a veces en tercera persona, y esto es relevante. Afirma que recibió personalmente la orden divina de preservar el libro, en Daniel capítulo 12, versículo 4, como lo vimos en el primer episodio de esta serie de Daniel. Número 2, solo un hombre del siglo VI antes de Cristo, bien versado en asuntos babilónicos, podría escribir sobre algunos de los hechos históricos relatados en el libro. Y ese es Daniel. En tercer lugar, el testimonio de Jesucristo, que lo vemos, por supuesto, en Apocalipsis, capítulo 12, vemos que Daniel es el primero que habla sobre ese testimonio. También Jesús lo mencionó hablando de la siguiente manera. Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 15, dice y cita el libro de Daniel como cumplimiento del tiempo del fin. Para todo creyente cristiano, este testimonio, estimados, debiera ser una evidencia convincente. Y sí lo es, porque mientras más lees el libro de Daniel, más te convences quién es el autor y cuáles son sus propósitos para el mundo de estos tiempos. El libro de Daniel contiene, veamos. En primer lugar, un registro de ciertos incidentes históricos de la vida de Daniel y de sus 3 amigos judíos deportados que estaban al servicio del gobierno babilónico. Y en segundo lugar, el registro de un sueño profético del rey Nabucodonosor, interpretado por Daniel juntamente con el registro de visiones recibidas por el profeta. Aunque el libro fue escrito en Babilonia, durante el cautiverio y poco después de él, no tenía el propósito de proporcionar una historia del destierro de los judíos, ni una biografía de Daniel. El libro relata las vicisitudes principales de la vida del estadista profeta y de sus compañeros, y fue compilado con fines específicos. Y gracias a esos fines que hoy tenemos historia para contar a nuestros hijos, las próximas generaciones, una moraleja impresionante. Ante todo, Daniel presenta una breve información acerca de la razón por la cual él se hallaba al servicio del rey de Babilonia. Era el año 605 antes de Cristo. En el primer cautiverio durante la primera campaña del rey Nabucodonosor contra Siria. Muchos fueron llevados cautivos a Babilonia
y Daniel y otros príncipes de sangre real fueron escogidos para ser preparados para el servicio gubernamental. Los primeros 19 años de la estadía de Daniel en Babilonia fueron los últimos años de la existencia del reino de Judá. Qué tristeza, ¿no es cierto? La inútil política antibabilónica de los últimos reyes de Judá atrajo catástrofe tras catástrofe sobre la nación judía. El rey Joacim permaneció leal a Babilonia durante, algunos años. Pero más adelante se dio a la política del partido pro-egipcio de Judá y se rebeló. Como resultado, el país sufrió invasiones militares, sus ciudadanos perdieron la libertad y fueron llevados al cautiverio. Y el rey, en esa instancia, perdió su vida. El rey Joacim, vemos nosotros claramente, permaneció leal a Babilonia durante muchos años. Pero Joaquín, su hijo y sucesor, después de un breve reinado de solo 3 meses, vio volver a los ejércitos babilónicos para castigar la deslealtad de los judíos. Triste esta historia. Joaquín, junto con miles de los principales ciudadanos de Judá, fue llevado cautivo en el año 597 a.C. Entonces, evidentemente, su sucesor Sedequías trató de permanecer leal a Babilonia. Sin embargo, Sedequías demostró debilidad y vacilación. No pudo resistir durante mucho tiempo las propuestas de Egipto y los sentimientos antibabilónicos de sus principales consejeros. Como resultado, Nabucodonosor se hastió de las repetidas revueltas de Palestina y decidió acabar con el reino de Judá. Ahora, durante 2 años y medio, los ejércitos babilónicos asolaron la tierra de Judá, tomaron y destruyeron las ciudades, incluyendo a Jerusalén, con su templo y sus palacios. Llevaron cautivos a la mayoría de los habitantes de Judá en el año 586 a.C. Ahora, Daniel estaba en Babilonia durante esos días agitados. Sin duda, vio los ejércitos babilónicos que se ponían en marcha para llevar a cabo sus campañas contra Judea. Y fue testigo de su regreso victorioso con la llegada de los cautivos judíos y también de algunos utensilios del templo y muebles. ¡Qué tristeza!, ¿no es cierto? Ese nacionalismo judío barrido por el piso. Entre esos cautivos estaba el joven rey Joaquín con su familia, como lo menciona Segunda de Reyes, capítulo 24. Más tarde trajeron cautivo al rey Sedequías, a quien habían sacado los ojos. Sí, por supuesto. Durante ese tiempo, Daniel habrá estado enterado de la agitación política que había entre los judíos deportados. Eso causó que el rey Nabucodonosor mandara quemar vivos a algunos de los principales instigadores. Esa agitación impulsó al profeta Jeremías a enviar una carta a sus compatriotas exiliados en la que los instaba a llevar una vida sosegada y tranquila en Babilonia, a pesar de su cautividad. Eso lo vemos en Jeremías capítulo 29. Durante esos terribles años, Daniel y sus amigos cumplieron sin alardes sus deberes como funcionarios del rey y súbditos del reino.
Después de su esmerada instrucción, llegaron a ser miembros de un grupo selecto llamado los sabios, los que servían al rey como consejeros. Fue entonces cuando Daniel tuvo excepcional oportunidad de explicar a Nabucodonosor el sueño de los imperios futuros en Daniel capítulo 2. Como resultado, Daniel fue nombrado para un cargo sumamente importante, que al parecer retuvo durante muchos años. Ese cargo le dio la conveniencia de hacer que el rey conociera el poder de Dios del cielo y la tierra, a quien servían Daniel y sus amigos. Ahora, sabemos nosotros claramente que Daniel fue fiel a su Dios, a su credo, pero también fue fiel al rey del cual él era parte de su reinado y él servía. Ahora, las 4 profecías principales de Daniel denotan la historia universal, el devenir del pueblo de Dios desde los días de Daniel hasta el fin del tiempo. Por ejemplo, el libro Profetas y Reyes, página 366, añade lo siguiente: se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los intereses humanos, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordia, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. ¿Te das cuenta, mi amigo, que todo lo que estaba ocurriendo con Daniel y el rey Nabucodonosor y los futuros imperios que iban a venir, era los designios y la voluntad del Dios Altísimo? Además, vemos que en estas principales profecías de Daniel, la oposición al príncipe de los príncipes será quebrantada no por mano humana. Vemos un concepto que para Daniel fue algo terrible, algo incomprensible, pero tú y yo en estos tiempos lo vamos a comprender. Además, el pueblo de Dios será librado para siempre de sus opresores. Vemos también que el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido. Estimados, el Rey del cielo, ¿quién es? El título real, el Hijo de Hombre, recibirá dominio eterno. Ustedes ven que he puesto diferentes capítulos y he saltado de un capítulo al otro para introducir el libro de Daniel en estos primeros 2 segmentos. El Hijo del Hombre recibirá dominio eterno. El Dios del cielo levantará un reino que no será destruido. O sea que el libro de Daniel es un libro de esperanza, un libro de promesas contundentes. ¿Por qué digo esto? Porque todos añoramos ese día cuando este sistema global de guerras, de amenazas, por ejemplo, hace un tiempo atrás leí el reporte de las Naciones Unidas de que la OTAN estará en guerra en los próximos 20 años con Rusia. Vemos claramente que hay informes de que no es solo Crimea o Ucrania que fue invadida o está siendo invadida, sino ya hay planes. ¿Será que el próximo país puede ser Polonia? ¿Finlandia? Estimados, ¿para qué tanto deseo de tener nuevas tierras cuando no se puede cuidar las tierras que tienen? Es el deseo del poder, de constantemente tener la adrenalina ahí trabajando, de que yo me estoy adueñando del mundo. Es interesante los pases que se hacen,
Rusia con Norte Corea se encontraron hace un tiempo atrás para hacer un pacto y defenderse uno al otro. Cada uno hace alianzas espurias, solo para acuchillar al otro. ¿A qué punto estamos yendo? Yo te voy a decir, a la intervención divina de Cristo Jesús. Porque si Él no interviene, nos fulminamos todos. Ahora, notemos claramente de que las profecías constituyen un puente divinamente construido, desde el abismo del tiempo hasta las riberas sin límites de la eternidad. Qué hermoso, ¿no es cierto? Saber que llegaremos a las riberas cuando allá se pase lista. Sobre ese puente, aquellos como Daniel se proponen en su corazón amar y servir a Dios. Por la fe podrán pasar de la incertidumbre y la aflicción de la vida presente y a la paz y a la seguridad de la vida eterna. Así es como el libro de Daniel expone los principios de acuerdo con los cuales operaban o operan la sabiduría, el poder y la autoridad de Dios a través de la historia del mundo para el cumplimiento final del propósito divino. Dios ensalzó a Babilonia para que pudiese cumplir su voluntad. Ahora, es interesante que el libro Educación, por la autora Elena G. de White, página 172, dice lo siguiente: Elia tuvo su período de prueba, fracasó su gloria, se marchitó, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otra nación. Hablando de Babilonia. Las 4 visiones del libro de Daniel tratan de la lucha entre las fuerzas del bien y del mal en esta tierra desde el tiempo de Daniel, hasta el establecimiento del reino de Cristo. Son marcadores. Es el mapa profético que está ligado con el libro de Apocalipsis. Es importantísimo que entendamos esto. ¿Por qué? Porque no podemos entender el tiempo del fin si no entendemos el comienzo del tiempo del fin, cómo, cuándo y por qué. Así que, puesto que Satanás usa los poderes terrenales en sus esfuerzos para frustrar el plan de Dios y destruir su pueblo, estas visiones presentan aquellos poderes a través de los cuales el maligno ha actuado con mucho engaño. Bueno, entonces, ¿qué te parece si pasamos y vemos las 4 principales visiones del libro de Daniel? La primera visión se encuentra en el capítulo 2. Trata principalmente de cambios políticos. Su propósito primordial fue revelar a Nabucodonosor lo que iba a acontecer, lo que había de venir en el porvenir. La segunda gran visión de gran relevancia, el capítulo 7 de Daniel, destaca las vicisitudes del pueblo de Dios durante la hegemonía de los poderes descritos en la primera visión que se encuentra en Daniel capítulo 2. Predice la victoria final de los santos y el juicio de Dios sobre sus enemigos. Y viene allí lo que es el ingrediente principal en el tiempo del fin, la coalición de un nuevo orden mundial y la influencia del cuerno pequeño. La tercera visión, capítulo 8 y 9, complementa la segunda visión y resalta los esfuerzos de Satanás por destruir la religión y el pueblo de Dios.
Y la cuarta visión, gran visión, que involucra el capítulo 10, 11 y 12 de Daniel, resume las visiones precedentes. Pone especial énfasis en lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Esto es fascinante, esto es algo precioso. ¿Por qué? Porque tú no eres una persona desamparada en los movimientos finales de la historia. Tú tienes el mapa de actividades, lo que va a acontecer y ha acontecido. Entonces, las profecías de Daniel están estrechamente relacionadas con las del Apocalipsis. En gran medida, el Apocalipsis trata del mismo tema, pero resalta en forma especial el papel de la iglesia cristiana como pueblo escogido de Dios. En consecuencia, algunos detalles que pueden parecer oscuros en el libro de Daniel, con frecuencia pueden aclararse al compararlos con el libro del Apocalipsis. Qué fascinante, ¿no es cierto? Cómo se complementan. Hay un cordón umbilical atado entre los dos. No podemos cortar ese cordón y echar un libro para un lugar y al otro libro descartarlo en otro lugar. Es importante que entendamos este mensaje. Ahora, el conflicto de los siglos explica en la página 405 algo contundente. Y veamos lo que dice el conflicto de los siglos. Daniel recibió instrucciones de cerrar y sellar aquella parte de su profecía referente a los últimos días, hasta que, mediante un estudio diligente del libro, aumentase el conocimiento de su contenido y de su importancia. Aunque la porción de la profecía de Daniel relacionada con los últimos días fue sellada, Juan recibió instrucciones específicas de no sellar las palabras de la profecía de su libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22. Esto muestra que el sellamiento que ocurrió en el tiempo de Daniel ahora es desellado en el tiempo de Juan y en el libro de Apocalipsis. Esto nos dice que el libro de Apocalipsis y Daniel no es un libro místico que no se pueda comprender, sino son dos libros proféticos llenos de amor que nos llevan a la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz, y la segunda venida de Cristo a redimir y rescatar a su pueblo y llevarlo a la patria eterna. Qué hermoso, ¿no es cierto? No te sientas confundido, alarmado. No, porque estos libros, aunque hablan de cosas impresionantes y terribles, todo termina en Cristo, tu Salvador personal. Entonces, para obtener una interpretación más clara de cualquier porción del libro de Daniel, que sea difícil de entender, debiéramos estudiar cuidadosamente el libro de Apocalipsis para buscar luz y discernimiento entre las tinieblas. Estimado, el libro Joyas de los Testimonios, volumen 3, página 283, es claro lo que dice. Un espíritu belicoso agita el mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. Tremendo, ¿no es cierto? Cristo nos ha dado el gran revelador, lo que ha de acontecer. ¡Qué maravillosa profecía!
qué maravilloso es ponerse los lentes proféticos y poder ver en nuestros tiempos con claridad por las pruebas arqueológicas, históricas, las pruebas del espíritu de profecía, ver el cumplimiento profético utilizando el lente de Dios. Amigo que me escuchas, nosotros hemos visto la relevancia del libro de Daniel. Hemos visto por qué Dios manda sellar una parte de ese libro. Pero también vemos que en el libro de Apocalipsis Dios manda abrir esas partes selladas. Gracias a eso es que hoy el pueblo de Dios, que vendrá de todas las naciones, tribus, color, estimados de todas partes, de todos los recónditos lugares de la tierra, no tendremos excusas para decir yo no comprendí, yo no entendí. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado en bandeja todo lo que necesitamos saber. Y en las próximas semanas estudiaremos los detalles contundentes del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. En este momento, ¿qué te parece? Yo te invito a que oremos juntos y entreguemos nuestro intelecto en las manos del Redentor del mundo. Padre Celestial, yo te ruego que nos capacites, nos des la sabiduría, el entendimiento, pero al mismo tiempo la fe para creer y ponerlo por práctica. Gracias por este privilegio. Esto lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte, de parte de la Voz de la Esperanza, te invitamos que tú puedas seguir sintonizando nuestra programación. Y ahora te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz